Hola, de nuevo por acá. Vamos a utilizar unos minutos en explicar algunos aspectos fisiopatológicos de las alteraciones principales del estómago, donde destaca evidentemente la enfermedad ulceropéptica. Por lo tanto, vamos a comenzar la presentación. Ustedes verán que la enfermedad ulceropéptica es una solución de la continuidad de la mucosa estomacal o duodenal, puesto que dentro del concepto de enfermedad ulceropéptica hay dos variantes. La ocurrencia de una úlcera a nivel del duodeno, llamada úlcera duodenal, o a nivel del estómago, la llamada úlcera gástrica. Pero en ambos casos están englobados dentro de la enfermedad ulceropéptica. Ya sea en el duodeno, ya sea en el estómago, la úlcera péptica es una solución de la continuidad de la mucosa mayor de 5 milímetros de diámetro que sobrepasa la muscular de la mucosa y que puede alcanzar a la submucosa o las capas inclusive más profundas de la pared gástrica o duodenal. Cuando alcanza esta capa profunda, pues hay un riesgo importante de perforación y que se vierta el contenido, ya sea gástrico, ya sea duodenal, hacia el peritoneo con la consecuente complicación. Normalmente se debe a la acción cáustica del ácido clorhídrico y de la pepsina, lo más probable por efecto combinado de las dos, y tiene este aspecto. Puede ser una lesión pequeña, muy circunscrita a nivel de la mucosa, con un área de edema y de lesión también de la mucosa en menor grado alrededor, o puede ser una lesión de mucho más tamaño que profundiza hacia las capas profundas de la pared duodenal o estomacal. Hay factores agresores como son los AINES y la infección por Helicobacter pylori como los dos principales factores de riesgo de la enfermedad ulceropéptica. Pueden concurrir otros factores como vamos a ver a continuación, pero estos dos son los principales. Por lo tanto, la fisiopatología de la afección por AINES o por la patogenia del Helicobacter pylori van a ser explicadas con un poquitico más de detalle. Otros factores pueden ser la ingestión de café, de alcohol, el hábito de fumar. El ácido clorhídrico y la pepsina, como dijimos, eran principales causantes de la erosión de la mucosa, y también es posible que la bilis, que llega al duodeno como expresión de la excreción hepática, pues cuando hay reflujo duodenal, o sea, reflujo del contenido duodenal hacia el estómago, también la bilis y las sales biliares pueden tener un efecto cáustico y lesionar la mucosa gástrica en este caso. Luego, la bilis es un factor de riesgo, sobre todo a nivel del estómago, en la posible de que favorezca la aparición de una úlcera gástrica en este caso. Recordar que esta úlcera ocurre cuando se sobrepasan las barreras de protección, de defensa de la pared estomacal, que ya ustedes vieron en la primera parte de esta clase. Recuerden ustedes que habían factores que son preepiteliales, epiteliales y subepiteliales. En los preepiteliales, la presencia del moco es capital, y tanto en los epiteliales, aparte de las capacidades sustitutivas y autorregenerativas de las células epiteliales gástricas, existe el papel de la microcirculación, sobre todo favorecida por la síntesis de prostaglandinas, en mantener una adecuada circulación en la submucosa, que favorece también y que de hecho sostiene las capacidades regenerativas de la mucosa gástrica. Recuerden que entonces esto ocurre cuando se sobrepasan las barreras de protección por uno u otro motivo. Hay dos modalidades, como yo les dije, la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. En el caso de la úlcera gástrica, son lesiones que generalmente ocurren en el área prepilórica, o sea, antes del píloro.
se asocian con muchísima frecuencia a infectación por Helicobacter pylori o al uso sostenido de AINES. AINES quiere decir antiinflamatorio no esteroideos. Ahí entran una gran cantidad de sustancias, desde la simple aspirina hasta los AINES un poco más elaborados, como el caso del ibuprofeno, ketoprofeno y todos los demás. Determinada o agravada por el reflujo duodenal, como les decía, en el caso de la úlcera gástrica, con frecuente metaplasia intestinal. Al aparecer en estos casos, la presencia de sales biliares en contacto con la mucosa estomacal, pues puede crear transformación de la estructura de esta mucosa, es lo que se llama una metaplasia, con características propias de la mucosa intestinal. Secreción ácida y péptica normales o disminuidas. Fíjense que aunque hay una erosión importante de la mucosa, en el caso de la úlcera gástrica no cursa con incrementos del contenido ácido del estómago, sino todo lo contrario. Vamos a ver por qué. Hay lesión de la mucosa por sales biliares y por enzimas pancreáticas, como ya les había hablado hace un momento. Imagínense ustedes que la tripsina, que es la enzima proteolítica pancreática por excelencia, si se encuentra a nivel de la cavidad gástrica con un bajo nivel de acidez, pues es el ambiente óptimo para la acción de la tripsina. Pues imagínense cómo puede ello también influir en la lesión de la mucosa. Y también, en este caso, pues hay un retraso en el vaciamiento gástrico. Luego, estas son las principales características de la úlcera gástrica. En el área prepilórica, asociada al Helicobacter pylori y AINES, determinada o agravada por reflujo duodenal con frecuente metaplasia intestinal, secreción ácida y péptica normales o disminuida, lesión de la mucosa por sales biliares, por enzimas pancreáticas y un retraso del vaciamiento gástrico. Por otra parte, en el caso de la úlcera duodenal, pues vamos a tener que es mucho más frecuente la primera porción del duodeno, o sea, justo después del pylori, esa primera porción del duodeno donde tiene un asiento más frecuente. También se asocia a la infectación por Helicobacter pylori y al uso sostenido de AINES, que sigue siendo los principales factores de riesgo de la enfermedad ulceropéptica. En este caso hay una disminución de la secreción de bicarbonato en el duodeno. Hay también un aumento de la secreción ácida y péptica a nivel del estómago. Hay un aumento de la sensibilidad de las células G, productoras de gastrina a nivel de las glándulas gástricas, y con un vaciamiento gástrico acelerado, lo cual puede a su vez disminuir el pH en esa primera porción del duodeno y facilitar también la acción del ácido gástrico sobre la mucosa duodenal. Como dijimos que los AINES y la infectación por el Helicobacter pylori eran los principales factores de riesgo, pues vamos a hablar un poco de los AINES. Los AINES tienen un doble efecto sobre la mucosa gástrica que puede favorecer la aparición de la enfermedad ulceropéptica. En primer lugar, puede haber un efecto sistémico, ya, o sea, no solamente porque se ingieran directamente por vía oral estos AINES, sino aún cuando se administren por vía parenteral, también tienen un efecto general que puede tener repercusión sobre la mucosa gástrica. Vamos a recordar un poco de dónde salen, cómo es que actúan estos AINES. Recuerden ustedes que la producción en primer lugar de prostaglandinas, pues se deriva del ácido araquidónico por acción de la ciclooxigenasa. La enzima ciclooxigenasa, que tiene dos expresiones, la COX-1, que se le llama COX-1 o variante trófica, muy rica en estómago, riñones, las plaquetas y el endotelio, que se relaciona mucho con el mantenimiento de la integridad de la mucosa gástrica
con la agregación plaquetaria por la síntesis de tromboxano A2 y la función renal. La agregación plaquetaria relacionada con tromboxano A2, con la síntesis de prostaglandina y el resto de las funciones. Y bueno, la expresión COX-2 de la ciclooxigenasa pues determina la síntesis también de prostaglandina, pero gatilladas por fenómenos de tipo inflamatorio a nivel de macrófagos, leucocitos, fibroblastos y endotelio. En este caso, pues se favorece se actúa en contra de la inflamación, se limita la mitogénesis y algunas otras funciones que no se saben. Luego, cuando se administran AINES, generalmente lo que se quiere es lograr este efecto, el efecto antiinflamatorio de los AINES, con la inhibición de la COX-2. Pero, lamentablemente, a las dosis necesarias para producir la inhibición de la COX-2, también inhibe la COX-1 y entonces estamos eliminando estos factores. Por lo tanto, el uso del medicamento como tal, pues tiene un efecto colateral que no es deseable y en este caso es la lesión de la mucosa gastroduodenal. En este caso, inhiben las dos. No solamente el factor benéfico que estamos buscando, sino un factor indeseable que es la inhibición del componente trófico mediado por la COX. En este caso, como consecuencia, se produce una disminución de la producción local de moco y de bicarbonato, con lo cual estamos atentando con la primera barrera, la preepitelial de defensa del estómago. Disminución del flujo sanguíneo local, lo cual también estamos alterando las capas los niveles epiteliales y subepiteliales de la barrera de defensa, disrupción de la barrera epitelial y disminución de la proliferación, o sea, actuamos directamente sobre la etapa epitelial de la barrera, incrementa la secreción ácido-péptica, con lo cual se aumenta la posibilidad de erosión cáustica o proteolítica de la membrana, de la mucosa gástrica, y aparte de estos efectos sistémicos, pues hay un efecto local. El efecto local generalmente opera a nivel de la primera barrera, o sea, de la preepitelial, puesto que los AINES son ácidos con baja constante de disociación, que es decir, son ácidos débiles. Ellos en medio ácido no se disocian mucho, pero cuando penetran en el moco, que tiene un pH mucho más alto, recuerden que hay una transición de un pH de alrededor de 2 en el contenido gástrico, y a nivel de la mucosa estomacal el pH es neutro, alrededor de 7 como valores de pH. En ese entorno ya neutro, pues ellos sí se disocian y liberan protones e hidrógenos que quedan retenidos localmente, y esto puede lesionar la mucosa gástrica. Luego, fíjense que el efecto local, pues sobre todo opera a nivel preepitelial y epitelial, por la capacidad que tienen ellos de disociarse en medio neutro, liberar protones y dañar entonces así las superficies de la mucosa. Luego, la combinación de estos dos efectos de los AINES, tanto el efecto sistémico como el efecto local, hacen de que la administración de AINES sea un factor de riesgo bastante frecuente en la producción de erosiones de la mucosa que pueden llegar a formar una úlcera, ya sea tanto en el duodeno como en el estómago. Otros factores que habíamos dicho que podían operar es el caso del uso del hábito de fumar, la nicotina. La nicotina aumenta la secreción de ácido y de pepsina, disminuye la producción de moco a nivel de la superficie de la mucosa, disminuye la presión del esfínter pilórico, y al disminuir la presión del esfínter pilórico lo que se favorece es el vaciado gástrico y que llegue más rápidamente un contenido ácido al duodeno. Sobre todo esto es válido para la
úlcera duodenal, disminuye la síntesis de prostaglandina y de óxido nítrico, con lo cual se compromete la microcirculación y, por supuesto, se limita también la capacidad de restaurativa de reparación de la mucosa, y aumenta también el tono simpático, produciendo vasoconstricción arteriolar. Por otra parte, el café, el alcohol, el estrés también aumentan la secreción ácida y aumentan el tono simpático también con contracción arteriolar y disminución del flujo sanguíneo de la submucosa, y como ya habíamos dicho, pues esto desfavorece por completo las capacidades protectivas de las barreras de defensa de la mucosa gástrica. La complicación más frecuente de la enfermedad ulceropéptica pues, puede ser la hemorragia digestiva alta. En este caso, la hemorragia digestiva alta se manifiesta con expresión de sangre rutilante en el vómito, no quiere decir sangre que aún no ha sido digerida. Puede haber perforación gástrica con lesión de órganos vecinos y o peritonitis, como decía al principio. Puede haber obstrucción prepilórica o pilórica y producir lo que se llama un síndrome de retención. Cuando hay una obstrucción prepilórica, se limita mucho el vaciamiento gástrico, se retiene el contenido del estómago en forma progresiva y eso puede producir los vómitos de retención, que son unos vómitos enormemente grandes. Y por último, pues vamos a ver qué pasa con el famoso Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, pues, una bacteria gram negativa que con mucha frecuencia coloniza a una buena parte de la población. Se piensa que alrededor del 80% de la población puede estar infectada a los 20 años de edad, aunque después de la década de los 50 se ha visto una reducción importante de la incidencia de infestación por Helicobacter pylori. Es un microorganismo que ya dije que era gram negativo, con este aspecto así como de S, con flagelos en su parte distal. Se adquiere generalmente por transmisión de persona a persona vía oral o fecal oral. Y por supuesto la probabilidad de infestación depende también mucho de los hábitos higiénicos, del hacinamiento, de las condiciones socioeconómicas en que la gente tiene una localización predominantemente antral, o sea, él se localiza principalmente a nivel del estómago, en el antrum, o sea, en el área prepilórica, aunque puede invadir en determinados casos toda la mucosa gástrica. Su vínculo con la enfermedad ulceropéptica lo hace altamente curable e incluso prevenible. Quiere decir que si uno atiende algunos factores higiénicos o inclusive a un tratamiento oportuno de la infestación por Helicobacter pylori, pues es una muy buena forma de prevenir la ocurrencia de su complicación principal, que es la enfermedad ulceropéptica. Esta susceptibilidad que ocurre cuando hay infestación de Helicobacter pylori ocurre por razones bien concretas. En primer lugar, el Helicobacter pylori induce actividad mucolítica a nivel del moco, o sea, secreta proteasas que escinden las glicoproteínas que conforman el moco y contribuyen a destruir hasta cierto punto o disminuir la presencia del moco a nivel de la superficie de la mucosa y por lo tanto la hace vulnerable a la acción del medio altamente ácido del estómago. Por otra parte, él secreta ureasa, que es una enzima que favorece la síntesis de amoníaco a partir de la urea, con lo cual se rodea de un área alcalina en su entorno inmediato, que lo protege un poco de lo cruento de la acidez estomacal vecina. Eso favorece su supervivencia. Tiene una gran capacidad de adherencia a la mucosa gástrica mediante la presencia de adhesinas, en particular la BAP-A, que es resistente a la pepsina, que permite que se adhiera a la mucosa y ejerza su
actividad patogénica a nivel de la mucosa gástrica. Por otra parte, tiene un efecto citotóxico sobre las células epiteliales de la mucosa gástrica mediante varios mecanismos, o sea, mediante la citotoxina vacuolizante VAC-A, que favorece, como vamos a ver más adelante, la atracción de fenómenos inmunológicos mediados por linfocitos a nivel de la mucosa, o la citotoxina asociada al gen CAC-A en lo que se llama una área de una isla de patogenicidad que inocula una citotoxina a nivel del núcleo, y estos dos factores, como ustedes van a ver, pues van a favorecer mucho cambios degenerativos a nivel de la mucosa, sobre todo de tipo apoptótico. Y los propios lipopolisacáridos del Helicobacter pues tienen un efecto inflamatorio local. Inducen una respuesta inmunológica con un infiltrado inflamatorio tanto agudo como crónico, activación de neutrófilos mediante la síntesis de interleuquina 8, aumento de la expresión de la interleuquina 2, aumento de la expresión de moléculas de adhesión que favorecen su presencia, su permanencia en la mucosa, aumento de la población de linfocitos T de tipo CD4, sobre todo favorecido por la citotoxina vacuolizante, y un incremento de la expresión del complejo de máxima histocompatibilidad clase 2, favorecido sobre todo por la CAC-A, que también van a ejercer su efecto patógeno a nivel de la mucosa. Hay otros factores que también pueden concurrir, como es un incremento importante de la secreción de gastrina, tanto en condiciones basales o postprandiales, lo que producen hipergastrinemia. Recuerden ustedes en la primera parte de la clase que la gastrina activa la secreción, las células parietales inducen la secreción gástrica, inhiben la secreción de somatostatina. Recuerden de nuevo ustedes que la somatostatina inhibe la síntesis de ácido clorhídrico a nivel de las células parietales, e incrementan también la producción de pepsina. Si ustedes se fijan, pues todos estos factores pues favorecen notablemente la aparición de la erosión a nivel de la mucosa. Aquí tenemos una lámina donde se ilustra un poco con más detenimiento estas cuestiones. La capacidad adhesiva del Helicobacter a la membrana a través de las adhesinas de tipo VAP-A. Esto también induce fenómenos locales. Induce a nivel nuclear el factor kappa beta, con lo cual se genera la síntesis de interleuquina A8, que tiene un efecto quimotáctico para atraer polimorfonucleares del entorno cercano. La unión del Helicobacter a la célula pues inocula también la isla de patogenia, y mediante la inoculación de CAC-A, que tiene un efecto citotóxico a nivel de las propias células epiteliales. Por otra parte, la enzima vacuolizante pues produce disrupción de la barrera epitelial, pero también pues induce a nivel de los macrófagos la producción de interleuquina 8, que produce mayor atracción de polimorfos nucleares. Y al mismo tiempo, pues, estos macrófagos, pues, mediante la secreción de interleuquina 12, pues, pueden inducir una respuesta linfocitaria, tanto de tipo, o sea, en los linfocitos T, tanto de tipo 0 como de tipo 1, con lo cual pueden actuar el complejo de máxima histocompatibilidad 2, favoreciendo también la alteración de la estructura del propio epitelio. Por si eso fuera poco, también tanto los macrófagos como la respuesta TH2 de los linfocitos pues puede
inducir que los linfocitos B empiecen a sintetizar anticuerpos contra la bomba de protones, o sea, la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa, y con lo cual esto justifica el hecho de que con la infectación crónica del Helicobacter pylori, sobre todo a nivel del estómago, pues hay una disminución notable en la síntesis ácida a nivel de las células parietales. Por lo tanto, ustedes ven que en esta lámina un poco como se resumen todo lo que dijimos anteriormente. Luego, en su conjunto, la infectación por el Helicobacter pylori, tanto por las respuestas locales a nivel del epitelio, como la respuesta inducida a través de una reacción de tipo inmunológica, pues produce una lesión de la mucosa, no solamente por limitación del moco y por lesión directa de las células, sino también por un agravamiento ulterior vía la respuesta inmunológica, ya sea por los linfocitos T o por la síntesis de anticuerpos por los linfocitos B. Por lo tanto, se explica por qué razón la infestación por el Helicobacter pylori pues, puede tener un efecto tan importante en favorecer la aparición de la erosión de la mucosa que constituye la úlcera, ya sea duodenal o gástrica. La severidad de la infección pues, va a depender de varios factores. Algunos factores dependen de las propias características de la bacteria. Déjenme decirles que del Helicobacter pylori hay varias cepas, unas que son más patógenas que otras, y la patogenicidad depende un poco de sus capacidades en cuanto a generar enzimas particulares, como es el caso de la BAC-A y la CAC-A, entre otras, pero tanto la estructura, su capacidad de adhesión, la producción de purines que también pueden producir daño a nivel de la membrana, y de las enzimas, tanto ureasa, BAC-A, CAC-A y otras, pues hacen que sea variable su capacidad de patogenicidad de una cepa a otra. Pero también hay factores que parecen depender del hospedero. Ya no de las propias características patógenas de la bacteria, sino de las características de quién va a albergar a esa bacteria. Estos factores dependen mucho de la duración de la infectación, de la localización de esta infectación y de la magnitud de la respuesta inflamatoria que produce. Se han hecho estudios en gemelos donde se ve que hay cierta predisposición genética a padecer de la enfermedad ulceropéptica, o sea, ser un poco más susceptible de la acción que produce el Helicobacter pylori. Por lo tanto, la severidad va a depender de estos dos factores, de las propias características de la bacteria y de las características que dependen un poco del hospedero. En función de cómo se combinen estos dos factores, van a resultar las consecuencias que puede ser o bien una gastritis crónica, o bien una úlcera péptica, o bien una neoplasia mal, o sea, es un tipo de neoplasia linfoide, o sea, de los linfocitos asociados a la mucosa, o inclusive la aparición de un cáncer gástrico del tipo del adenocarcinoma, que es el más frecuente a nivel del estómago. Por lo tanto, que la infectación del Helicobacter pylori con las características del hospedero pues puede dar lugar a varios resultados finales, entre los cuales después ya por supuesto la úlcera péptica, pero no es la única consecuencia de la infectación por Helicobacter pylori. Hay que tener en cuenta también la posibilidad de una gastritis crónica, de una neoplasia de tipo mal, o inclusive la aparición del cáncer gástrico. Por lo tanto, aquí tenemos un poco los fenómenos primarios, que es la respuesta hística a la inflamación, y los fenómenos secundarios que induce esta respuesta hística. Hiperacidez, úlcera duodenal, estimulación antigénica, linfoma de células beta, B, que es el caso del linfoma mal, o una gastritis atrófica que puede evolucionar hacia un adenocarcinoma gástrico fuera del cardia,
o producir inclusive también una esofagitis por reflujo y con sus secuelas. Esto está un poco en duda, pero lo que está más estudiado, y fíjense la vinculación con el Helicobacter pylori, la probabilidad 3 de 6, 6 de 50, 3 de 8, quiere decir que la menor probabilidad es la ocurrencia de un linfoma de células mal, pero la aparición de una úlcera duodenal o la transformación de una metaplasia intestinal en un adeno a nivel de estómago, en un adenocarcinoma gástrico fuera del cardia, pues es relativamente alta. Al parecer, pues hay dos factores que influyen en esta cuestión. Por una parte tenemos el nivel de producción de ácido a nivel del estómago y tenemos aquí el factor tiempo en las abscisas. Generalmente cuando ocurre la infectación por Helicobacter pylori, pues esto ocurre con niveles de producción alta de ácido. Recuerden también que la producción de ácido, teniendo en cuenta el efecto del Helicobacter pylori, sobre todo sobre las barreras de protección, pues también puede contribuir sobre todo el caso de la úlcera péptica, sobre todo a nivel duodenal. Transcurre con altos niveles de acidez gástrica. Recuerden ustedes que en el caso de la úlcera gástrica ocurre lo contrario, ocurre con bajos niveles de acidez estomacal. Generalmente aquí estamos en el caso de la infección aguda por Helicobacter pylori, que hace descender el nivel de acidez a nivel del estómago. Recuerden ustedes la influencia a nivel de la inducción de los linfocitos B de producir anticuerpos contra la bomba de protones. Y en el tiempo, pues entonces esta infección que era aguda puede pasar a la cronicidad, y entonces pues la subsecuente evolución en el tiempo pues da tres variantes: o bien una gastritis predominantemente antral, que también favorece la aparición de la úlcera duodenal, o una pancreatitis no atrófica, que favorece la aparición del linfoma mal, o una gastritis atrófica que predomina en el cuerpo gástrico, que puede evolucionar hacia una metaplasia intestinal, a una displasia del cáncer gástrico. Y también esto también favorece la aparición de la úlcera gástrica, pero ya fíjese con niveles de acidez estomacal más bajos. Ya se trata de una gastritis predominantemente antral o una pancreatitis no atrófica, una gastritis atrófica que predomina en el cuerpo, pues puede no haber muchos síntomas, y ese es lo malo. El hecho de que no haya sintomatología por la infección del Helicobacter pylori a largo plazo, cuando se hace muy crónica la infección, pues es un factor de riesgo adicional, porque la perpetuación de la infectación pues puede dar cualquiera de los resultados que ya hemos hablado, ya sea el linfoma mal o la displasia y el cáncer gástrico. Como ustedes pueden ver, un bichito tan pequeñito puede hacer muchísimo daño. Así que afortunadamente, pues si hay una infectación por Helicobacter pylori, son sensibles a determinados antibióticos, ustedes van a ver a nivel de terapéutica en medicina interna la forma de contenerlo. Pues el propósito, yo creo que se ha completado, de hablar un poco de los mecanismos fisiopatológicos que intervienen en la aparición de la enfermedad osteopética. Las dudas ustedes las pueden dirigir tanto a la doctora Glenis, que es la coordinadora de esta unidad, como a mi persona, igual, no hay problema. Nosotros nos las comunicamos entre nosotros y trataremos de evacuarla. Recuerden ustedes de que estamos un poco estrechos en el tiempo, por lo tanto, no dejen de estudiar y prepárense bien para los días. ¿Ok? Hasta luego.